Bueno, hermanos, eh, vamos a continuar con nuestros estudios de la Epístola a los Hebreos, en esta ocasión con eh, Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Quedamos, ¿cierto?, anteriormente estudiando la sección de los versículos 10 al 14, y en esta ocasión, ¿cierto?, específicamente nos vamos a remitir a los versículos 11 al 14. Quizás ahí falta un poco afinar ahí, ¿cierto?, el detalle. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí hay un paréntesis del autor para poder tratar una situación que estaba siendo difícil. Y esta paréntesis podemos dividirlos en tres, y de hecho el primer análisis que vamos a hacer va a ser la reprensión. Y esto tiene que ver con la anatomía del problema. Había un problema, ¿cierto? Y el autor lo va a señalar. En la segunda parte vamos a ver las medidas inmediatas que el autor sugiere en el capítulo 6, y finalmente hay una advertencia también del autor que tiene que ver con la sentencia espiritual. En este día, ¿cierto? Vamos a estudiar entonces lo que señala el versículo 11 al 14 específicamente, recordando también la tesis del autor. Recuerden que de acuerdo a Hebreos 13:22, es una exhortación. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. No debemos olvidar que esta epístola está siendo escrita, por supuesto, a creyentes, y dentro de ese grupo había dudas, habían algunas personas que estaban dudando de la suficiencia de Cristo. Y por supuesto, también esta epístola es también para nosotros, a quienes también se nos dan los argumentos necesarios para no desconfiar de alguien que, por supuesto, tiene todas las prerrogativas para ser una persona a quien podamos entregar todo nuestro ser, que es la persona de Cristo. De eso se trata esta epístola. Eso es lo que de una u otra manera también el autor exalta aquí. Entonces, vamos a ver la primera parte de este paréntesis, que tiene que ver exclusivamente con la reprensión. Noten los versículos 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que explicar, perdón, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, dice el autor, ¿cierto? De las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, ¿cierto? Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es bastante claro, ¿cierto? Que esto es evidente que es una reprensión de parte del autor. Eso es muy claro en el texto. Y vamos a ver, ¿cierto?, el desarrollo mismo de esta sección, que, como ustedes pueden ver, no es muy larga, es bastante corta. Hay algunos antecedentes también que necesitamos ver, ¿cierto? Eh, Preguntándonos por qué el autor dice que tiene muchas cosas que decir, ¿cierto? Que son difíciles de interpretar y más difícil de explicar. Recuerden el antecedente, lo que ha dicho anteriormente con respecto a Melquisedec. Él dice acerca de esto, y eso tiene que ver justamente con la sección que tiene que ver con Melquisedec, ¿cierto? Dice que es difícil de explicar, pero ¿por qué ha sido difícil de explicar? Primero, la realidad de los oyentes, ¿cierto? Deja ver el versículo 11 que era una cuestión propia de ellos, y más aún, voluntario. Noten en la siguiente imagen, tenemos ahí la explicación. ¿Cuál es la realidad de los oyentes? Ahí está el antecedente acerca de esto, de qué, de la temática que empieza a explicar con respecto a que Cristo está asociado con el sacerdocio Melquisedec. Dice, tenemos mucho que decir sobre eso, pero también difícil de explicar. ¿Por cuánto? Y ahí está la razón. No era algo teológicamente imposible o no entendible. La razón es clara, porque hay una negligencia voluntaria, pues, o por cuanto os habéis hecho tardos para oír,
Y esto implica, ¿cierto?, el hecho de ser perezosos para oír y negligentes. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos caído justamente en esto, en ser tardos para oír? Y esa expresión también se refiere a ser perezosos para poder conocer la palabra del Señor, estudiarla. Los destinatarios, por supuesto, sí tenían dudas, porque en parte también estaban siendo perezosos con respecto a la misma profecía, a la misma revelación de la palabra del Señor. En este sentido, también no había una disposición de parte de ellos, ¿cierto?, a crecer en el Señor. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y os habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí vemos, cierto, que hay una expectativa fracasada por un lado y una realidad presente. Sigue diciendo el autor, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido, ¿cierto? O los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A.T. Robertson dice, no tenían dentadura todavía intelectual y espiritual, o una dentadura, digámoslo así, desarrollada. ¿Por qué? Porque de hecho no podían, ¿cierto?, recibir alimento sólido, seguían con el alimento básico. Hermanos, la vida cristiana implica un desarrollo. No puede ser que pasen el tiempo, los años, y tú sigas igual. Eso es una evidencia de que algo está mal. Todo creyente genuino debe estar creciendo en el Señor. El problema no es la rapidez de ese crecimiento, sino justamente el propio crecimiento. Hay personas que, por supuesto, van a aprender más rápido y otras van a perder más lento, pero no hay problema en eso. El problema surge cuando no hay un crecimiento, cuando hay un estancamiento. Ahora, ¿qué se espera de alguien que es creyente? Noten la siguiente imagen que voy a explicar, ¿cierto? Porque nos habla de una expectativa frustrada. Había pasado bastante tiempo y de hecho estos debían haber sido ya maestros según el autor. ¿Cuánto tiempo pasé con ustedes? ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando las palabras del Señor? ¿Saben qué? Debían ser maestros. Hermanos, ¿cuánto tiempo usted ha escuchado la palabra del Señor? Por supuesto, se entiende también que deben haber maestros, ¿cierto?, idóneos en la enseñanza de la palabra del Señor. Tristemente, muchas veces la tendencia es todo lo contrario. Tenemos muchas personas que no deberían estar enseñando en las iglesias, pero a veces, ¿cierto?, por falta a veces de personas dispuestas a ir, ¿cierto?, a obedecer el mandato del Señor, tenemos personas que no son idóneas en esos lugares, también corrompiendo, por supuesto, y desobedeciendo la propia palabra que establece justamente la necesidad de que quienes estén sean idóneos, sean aptos para enseñar. Pero aquí obviamente hay una culpabilidad personal de parte de los hermanos. Ahora, ¿cuál era la realidad presente? Necesitaban ser nuevamente instruidos en los fundamentos, ¿cierto? No podían comer alimento sólido y, como dice A.T. Robertson, no tenían la dentadura espiritual para masticar alimento sólido. ¿Y qué implica esto, hermanos? Por supuesto, la madurez del carácter, la madurez emocional y la madurez doctrinal, por supuesto. Es un equilibrio que debería ir mostrándose cada vez más en este sentido. Ahora, la realidad es que, por supuesto, había un retroceso evidente. Ahora, noten el diagnóstico que hace el autor, el pronóstico, ¿cierto? La diagnosis, usando estos términos a veces médicos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque simplemente es un niño. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la evaluación del autor? Porque este es un parámetro para nosotros. ¿Por qué no crecen algunas personas? Bueno, aquí hay un antecedente, ¿cierto?, que nos muestra que la realidad en muchos casos tiene que ver con esta negligencia, ¿cierto?, culposa personal de no, ¿cierto?, preocuparme de las cosas del Señor, de
ser culpable, de hecho, simplemente de no darle el lugar que corresponde al crecimiento, ¿cierto? Y a mi propio sacrificio de conocer al Señor. Ahora, ¿qué eran parte de los oyentes de acuerdo al autor? No te dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil explicar por cuánto habéis hecho tardos para hoy. Y ahí eso es una respuesta muy clara. Este grupo, ¿cierto? Simplemente se había hecho tardo para oír y a causa de qué. Dice, ¿cierto? Porque debiendo ser ya sido maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Y habéis hecho o llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eran personas inmaduras simplemente. Ahora, noten por favor la siguiente imagen que trato de explicar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Quién es un inexperto? Una persona inhábil que no comprende o que simplemente, ¿cierto?, no ha trabajado o no ha ejercitado, en este caso, ¿cierto?, su mente en la doctrina. ¿Y por qué doctrina? Dice el texto, y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia. Y la palabra de justicia es una expresión que tiene que ver con la dikaiosune, porque esa es la temática también, ¿cierto? Propia también del Nuevo Testamento, hablar de la justicia, en este caso de Dios, ¿cierto? Pero todo este concepto de la justificación es el principio por el cual Dios, ¿cierto? Asigna al creyente que cree, valga la redundancia, en Cristo, una justicia imputada, una justicia que no le es propia. Y eso es clave en la vida cristiana, entender cómo yo soy, siendo pecador, cómo soy justificado, cómo es que Dios me considera, ¿cierto?, un hijo suyo. Hay muchas doctrinas que están involucradas ahí, pero el principio legal o jurídico, digámoslo así, tiene que ver con un principio de justicia que en el Nuevo Testamento Pablo lo trata mucho también en la epístola a los Romanos, que es relativo a la justicia. ¿Cuál es la razón de por qué es inexperto? Noten la explicación. Porque eres un niño, porque es un niño. Nepios se traduce, ¿cierto?, en el texto griego y significa infante, inmaduro. Por supuesto, el autor usa aquí metáforas para poder explicar, ¿cierto?, que quién es un inexperto, un novato, un principiante, una persona que, por supuesto, es ingenuo muchas veces o inhábil o torpe, inexperto en la palabra de justicia en este sentido. Y qué gran doctrina es la doctrina, ¿cierto?, de la justificación, porque tristemente, ¿cierto?, el cristianismo fue dividido en general justamente por la visión católica romana que cree aún en el día que la justificación es una justificación infusa, ¿cierto? No así imputada. Hermanos, son términos sin duda difíciles, pero nosotros deberíamos entenderlo. ¿Qué nos hace justos delante de un Dios justo, cierto? Que pide justicia. No es mi propia justicia infusa que logro por mis propios méritos. No, es una justicia que se me presta, ¿cierto? ¿Y quién me la presta? ¿Quién me la concede? Alguien que fue y que es justo, y en este caso que es la persona de Cristo. Soy justo por una justicia ajena a, a lo que yo pudiera hacer. Por eso que la salvación sigue siendo por gracia desde el comienzo hasta hasta la madurez sin duda. Ahora, hablando de la madurez sin duda, es un concepto amplio de las escrituras que implica el carácter principalmente, pero también el conocimiento espiritual que lleva al creyente a la madurez de la fe. Pablo, de hecho, usa un ejemplo en 1 Corintios 13:11, cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Hermanos, básicamente, ¿qué es un niño? Y esto nos ayuda un poco a entender la reprensión del autor, porque de hecho esto es lo que está haciendo, reprendiendo a los oyentes. Bueno, hablar como un niño, que hablan los niños, trivialidades. Pensar como un niño. ¿Qué implica? Tener una mentalidad de aquí y ahora. Los niños que quieren hacer generalmente jugar, ¿cierto? No tienen proyecciones, no ven más allá, es una mentalidad corta. Y finalmente, razonar como un niño tiene que ver con la ponderación, con el análisis profundo. No existe este tipo de análisis. Y de hecho, eso es lo que está diciendo el autor. Bueno, ustedes simplemente son niños.
debiendo haber sido ya maduros o debiendo haber sido ya maestros. Ahora, hermanos, ¿quiénes son los maduros según el Nuevo Testamento? Y en la siguiente imagen vamos a ver varias cosas que tienen que ver con esto. En primer lugar, 1 Pedro 2:1 dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, ¿cierto? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay dos conceptos. Las personas que son maduros son los que tienen la capacidad de discernir y también los que tienen convicciones doctrinales. Noten la siguiente imagen en donde estoy tratando de explicar esto. Los primeros dos aspectos tienen que ver, ¿cierto?, justamente con la mente, pero también hay cuestiones que tienen que ver con el carácter. Como dice Pedro, ¿cierto? 1, los que tienen capacidad de discernir. Y de hecho dice, deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que domina, ¿cierto? La fe, alguien que domina doctrinas básicas, elementales de la palabra del Señor y de la doctrina de Cristo. Pero también son maduros los que tienen convicciones doctrinales, quienes no son llevados de aquí para allá, sino que se sostienen en lo que Dios ha dicho justamente en su palabra. Ahora, en tercer lugar, ¿quiénes son los maduros según el Testamento? Los que tienen fe y son fieles. Noten, por favor, hermanos, en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La fe, ¿cierto? El concepto de pistis en el texto original no solamente habla y se traduce como fe, también tiene, ¿cierto?, el sentido de ser fiel. Una persona madura en el Señor no solamente tiene fe, sino que también demuestra fidelidad a su Señor. Tenemos hasta ahora, ¿cierto? Tres conceptos ahí, aquí en nuestra pizarra, ¿cierto? ¿Quiénes son los maduros entonces en el Nuevo Testamento? De acuerdo a la palabra del Señor, los que tienen capacidad de discernir, los que tienen convicciones doctrinales, los que tienen fe y son fieles. Y agregamos dos cosas más en 2 de Pedro 1:5, los que tienen virtud, o sea, excelencia moral, ¿cierto? Los que no se involucran en situaciones, ¿cierto?, inmorales, ¿cierto? O que quizás son superficiales. Y finalmente, los que tienen o los que temen a Dios, de acuerdo justamente a lo que el apóstol Pedro está diciendo. Noten el versículo 5 de 2 de Pedro 1. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto pudimos añadir a vuestra virtud o a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y el dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, cierto amor. Entonces, hermano, hay varias cosas que podemos ver aquí en esta declaración del autor, ¿cierto? Hay varias cosas que son importantes decir, ¿cierto? Y de hecho son escalonados, perdón, de una u otra manera, lo que el autor está señalando. Noten que en cuanto a la madurez cristiana, por ejemplo, en 1 Corintios 12:10 se habla del discernimiento de espíritus. ¿Cuánta gente, cierto, tiene esta capacidad? Creyentes, que no tiene que ver con algo místico. La palabra espíritu habla de neuma, ¿cierto? Pero esencialmente tiene que ver con lo que empuja o impulsa a alguien. ¿Qué hay detrás de muchas veces de las motivaciones? Hay personas que pueden ver más allá, no producto de, vuelvo a repetir, una mística, sino producto obviamente de cuestiones que son propias muchas veces de malas motivaciones. 1 Juan 4:1 ordena a todos los creyentes, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y esto implica también la madurez de poder discernir quién, cierto, es falso maestro, cuánto de ello falta. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesarios escribiros, dice el autor, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento, ¿cierto?, del Santísimo es la inteligencia. Ahora, también hay otra cosa importante. La madurez también implica el carácter, como
aparece en nuestro texto, ¿cierto? Ahí en nuestra imagen, el carácter, el corazón y la mente. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento tienes que agregar dominio propio. Y aquí, cierto, nosotros lo añadimos. Dominio de sí mismo, eso significa encratía, ¿cierto? La capacidad de contenerse, de no explotar, de no reventar. ¿Cuántas veces vemos esto? Muchas veces en nuestros propios contextos, cuando muchas veces discutimos con nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo. No somos capaces de dominarnos, hermano. El Señor nos ayude a poder tener justamente este control, este dominio propio que implica la capacidad de controlar nuestros deseos y nuestras pasiones. Esto es, cierto, el sentido correcto del carácter fuerte, aquel que puede controlar su temperamento. Y aquí hay, cierto, un malentendido. Muchas veces confundimos a las personas o asignamos a personas que son muchas veces avasalladoras, ¿cierto? O quieren dominar en escena. Esa persona tiene un carácter fuerte. Y básicamente ahí tenemos algo que es todo lo contrario. Tenemos un carácter débil. Muchas veces las personas que son quizás o quieren imponerse sobre otras, ¿cierto? De mala manera, ¿cierto? Que se enojan con rapidez. No es que tengan mal carácter, todo lo contrario. Un buen carácter, perdón. Todo lo contrario, tienen un mal carácter. No son capaces de controlar justamente su carácter. En el fondo tienen un carácter débil, que es justamente aquel que no se controla, ¿cierto? Y el temperamento, por supuesto, es algo muy interesante. Es con lo que nacemos. El carácter se forja y de hecho Dios forja nuestro carácter. Por ejemplo, ¿eres orgulloso? Entonces quédate sentado por un buen tiempo. El carácter, desde el punto de vista cristiano, ¿cierto? También tiene que ver con eso, con el dominio del temperamento, no con, ¿cierto?, explotar, ¿o cierto?, en ese sentido. ¿Y cuánto nos hace falta? Quien no es creyente dice, bueno, yo soy así y punto, ¿cierto? Pero tristemente esta frase la escuchamos muchas veces en los creyentes. ¿Y qué deberíamos escuchar? Bueno, yo soy así, pero estoy esforzándome para cambiar. Eso es lo que deberíamos responder si somos creyentes. Muchas veces escuchamos en la iglesia a personas decir, bueno, tienen que aceptarme como yo soy, porque yo soy así. Y decimos cualquier cosa. ¿Cuántas veces, cierto, a las personas, por no controlar su lengua, dicen algo y, cierto, muchas veces ah, dicen cosas que dividen a la iglesia? Vuelvo a repetir. Los no creyentes dicen, bueno, yo soy así y punto. Tristemente, muchas personas dicen eso en la iglesia, tristemente. Un carácter débil entonces es aquel que recibe los consejos como ofensa, aquel que es susceptible a cada palabra. Un carácter fuerte es aquel que justamente puede controlar su temperamento, algo muy, muy importante en el día de hoy. Pero también hay varias cosas más que, hermanos, tienen que ver con la madurez. Noten, los que tienen dominio de sí mismo, pero también los que exhiben constancia. ¿Usted es constante? Los que exhiben devoción, devoción del corazón hacia el Señor, ¿cierto? Que tiene que ver con esto de ser piadoso, ¿cierto? Y noten que segunda de Pedro sigue diciendo al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Termina con amor, ¿cierto? Los que son fraternos también son propios de quienes han sido moldeados por el Señor y los que están amando constantemente. Hermanos, qué gran desafío hay, sin duda, en lo que es ser creyente. ¿Quiénes son los maduros, según el autor, ahora, de acuerdo al versículo 14? Dice, y todo aquel que participa de la iglesia es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí lo va a explicar. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben qué decir y qué no decir, porque saben ponderar lo que va a ser de bendición y lo que va a ser, ¿cierto?, de lo contrario, para hundir a alguien a lo mejor, volviendo un poco a esto de no controlar mi lengua.
Noten la siguiente imagen. ¿Quiénes son entonces los maduros según el autor? Versículo 14. Los que están capacitados para el alimento sólido, eso es claro en el contexto. Los que han llegado a la madurez de la fe y del carácter. Los que por el hábito tienen los sentidos adiestrados, ¿cierto? Y los que por tener sentidos entrenados saben discernir entre lo que es malo y lo que es correcto. Y por lo mismo, ¿cierto? Tienen un control propio de sí mismos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué una persona en una iglesia no crece en estos aspectos? Bueno, no podemos simplemente mencionar más que tres respuestas, como aparece aquí. Porque se ha vuelto perezoso, porque aún es un niño y simplemente porque es una persona inmadura. Sin embargo, esto nos lleva también a otra pregunta. ¿Qué se espera de un creyente verdadero? Que no puedes permanecer todo el tiempo perezoso si dices ser creyente. No puedes permanecer todo el tiempo como un niño y como una persona inmadura si dices ser creyente. Por eso la pregunta es obvia. ¿Qué se espera de un creyente verdadero? Hermanos, primero, interés espiritual por la palabra del Señor. Cuando alguien tiene interés, va a priorizar el estudio de la palabra del Señor, no solamente de manera devocional, sino también asistiendo a la iglesia para ser alimentado por los maestros. También crecimiento espiritual, lento, rápido, pero hay un crecimiento, eso se espera, es obvio en un creyente y por supuesto, madurez espiritual. Finalmente, el autor nos deja un desafío. ¿Y cuál es ese desafío? Hermanos, esto lo veremos en el siguiente tema, la siguiente exposición, pero notemos por favor el versículo 1 del capítulo 6, que es la introducción, ¿cierto?, a la segunda parte de este tema. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Por supuesto, Dios quiere y desea que usted y yo crezcamos en el Señor. Y eso es el desafío del autor. ¿Qué querrá decir con lo que acabamos de leer? Hermanos, estaremos viéndolo, ¿cierto?, en la próxima exposición. Recordemos, estamos viendo aquí un pequeño paréntesis. Y en este primer paréntesis estamos viendo y hemos visto la reprensión del autor. Había un problema, la falta también de madurez. Y había una culpabilidad propia de muchos de los creyentes que estaban ahí, ¿cierto?, a quienes el autor escribe. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Por favor, Señor, permítenos crecer en tu palabra, pero no solamente en el sentido, ¿cierto?, de la racionalidad de la fe que tiene que ver con lo doctrinal, sino también en el carácter. Que, como dice Pedro, exista en nosotros virtudes cristianas, el dominio propio, algo tan necesario en el día de hoy. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para que podamos crecer en piedad y en conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor, a seguir creciendo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.